Y en ese aspecto quiero llamar la atención a los ciudadanos de Casanare y también a nuestro apreciado ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, porque es interesante que podamos desvirtuar las mentiras que se le escucharon al representante Camilo Abril. Y señor ministro Germán Vargas Lleras, en gran parte usted debería responderle, así sea en privado, al representante Camilo Abril. Inicialmente, ¿por qué él ha manifestado un supuesto despojo de las regalías de Casanare y de las regalías a las regiones productoras? ¿Cómo sería de interesante que el doctor Camilo Abril se acercara donde la doctora Amparo García Montaña, que aquí está presente, para que le explique cómo es el sistema general de regalías, para que le diga a él y a los de Casanare cuántos recursos ha recibido Casanare por regalías directas, que son regalías de Casanare, que son regalías de Aguazul o de Yopal o de los municipios petroleros de ese departamento? No es cierto que las regalías se le hayan despojado a las regiones productoras. Yo fui uno de quienes en el Congreso de la República reivindicamos el derecho de las regiones productoras a seguir percibiendo regalías directas, y ahí las tenemos. Y del propio ministro Germán Vargas Lleras se escucharon cifras como las de 385.000 millones de pesos, producto de regalías que recibió Casanare. Doctor Camilo Abril, acérquese a la alcaldía de Aguazul, que es de Cambio Radical, y pregunte cuánto han recibido por regalías directas. Claro, perdimos autonomía, pero una cosa va de perder regalías a perder autonomía. Las regalías nunca se han perdido. Y fue el ministro Germán Vargas Lleras, el ministro del Interior, uno de los impulsores del acto legislativo del sistema general de regalías. Por lo tanto, no engañen a sus electores diciéndoles que no hay regalías, porque sí existen regalías, y sería muy valioso que se ilustrara al representante Camilo Abril, porque yo creo que de pronto él está siendo víctima de la ignorancia. Y tampoco es cierto que el gobierno haya abandonado a Casanare, ni que el gobierno le impuso una gobernadora encargada procedente del departamento del Meta. La doctora Marta Gonfrier efectivamente es del departamento del Meta y fue encargada de la gobernación de Casanare, pero fue en el ministerio de Germán Vargas Lleras. ¿Cuál fue el motivo? No sabría decirlo, pero en ese entonces se hablaba del enorme desprestigio de la clase dirigente de Casanare y también la del Meta. Yo no desconozco que la clase dirigente de la región de la Orinoquia sirvió de pretexto para que el gobierno nacional emprendiera la reforma de un sistema general de regalías, argumentando toda la corrupción que evidentemente se veía en esas regiones. Y para que sepa, doctor Camilo Abril, toda la corrupción de regalías en el departamento del Meta fue obra de un gobernador de Cambio Radical que está actualmente en la cárcel de La Picota. Lo mismo que en Casanare, fue Cambio Radical, con figuras de Casanare seguramente, las que propiciaron el despilfarro y la disipación de las regalías de Casanare. Usted no debió inmiscuirse con el Partido Liberal. En el llano decimos que a perro que no se conoce no se le jurunga el rabo. Por eso aquí vengo a decirle que usted tiene que respetar a Simón Gaviria y respetar al Partido Liberal, porque nosotros somos una fuerza política que está luchando por reconstruir este país.
Yo recuerdo en la Comisión Primera, cuando debatíamos el acto legislativo de las regalías, a usted desde las barras lo manipulaba, le dirigía, le dictaba, le señalaba cómo tenía que actuar y pensar el señor Oscar Wilches, que fue su mentor. Usted es producto de Oscar Wilches, y él salía de la picota con permiso especial a manipularle su voluntad en la Comisión Primera, y lo ha seguido manejando como sigue manejando a Casanare, y no es el Partido Liberal responsable de los desaciertos que han tenido en Casanare sus dirigentes. El colapso del acueducto fue el 29 de mayo del 2011. El alcalde de Casanare era de Cambio Radical. Transcurrieron 8 meses, de mayo a diciembre, y ese alcalde de Cambio Radical, impuesto seguramente por Oscar Wilches o por Camilo Abril, en nombre de Oscar Wilches, nunca hizo la menor diligencia por solucionar el problema derivado del colapso del acueducto de Yopal. Ese alcalde inclusive celebró más de 400 contratos utilizando recursos millonarios de regalías para objetos distintos al solucionar el problema del acueducto. Tampoco puede desconocer el doctor Camilo Abril y Cambio Radical de Casanare. No me refiero a Cambio Radical del resto del país, integrado por personas respetables, distinguidas, a quienes estamos añorando en el Partido Liberal. Me refiero a los herederos, y entre ellos al primogénito privilegiado de Oscar Wilches, a Camilo Abril. Ellos son los que tienen que explicarle al país por qué en estos 8 meses no fueron capaces de precaver las soluciones que requería Yopal. Y aquí nos enteramos que en el 2011 el alcalde de Cambio Radical de Yopal no suscribió el contrato del Plan Departamental de Aguas, y por lo tanto la gobernación de Casanare no apoyaba a Yopal en la emergencia derivada del colapso del acueducto. Y entonces vienen a pedirle al actual alcalde cuentas cuando él recibió la alcaldía el 1 de enero del 2011, y la recibió sin estudios previos, sin contratos, por ejemplo, recurriendo a la urgencia manifiesta para afrontar un problema que era realmente sentido para los 150.000 habitantes de Yopal, incluyendo a la inmensa mayoría que deben ser liberales, porque Casanare, como el llano, es de gente criolla liberal, y Cambio Radical es simplemente un producto de coyuntura, un producto de lo que fue en Casanare el poder omnímodo de Martín Llanos, cuyos tentáculos se han extendido por muchos años en el manejo de las alcaldías y de la gobernación del departamento de Casanare. Por eso al Partido Liberal se le respeta, porque el Partido Liberal está aportándole al país, mientras que en otras partes, gentes de la misma estirpe de Camilo Abril, o en otras palabras de Oscar Wilches o de Martín Llanos, son los responsables de lo que ha pasado en ese departamento llanero. No podía un alcalde que recibe el 1 de enero afrontar un problema heredado por 8 meses de incapacidad de la alcaldía en nombre o en cabeza de Cambio Radical. Los que conocemos de administración pública sabemos que no se puede empezar a ejecutar en un gobierno si no hay plan de desarrollo. Sabemos que no se puede empezar a ejecutar si no está liquidado el presupuesto aprobado por el Consejo Municipal, cosa que siempre se realiza en esos primeros 3 meses. Por lo tanto, como Partido Liberal, nosotros tenemos el compromiso con Casanare y esperamos ganar la alcaldía y la gobernación en las próximas elecciones para seguirle mostrando a Casanare
que el departamento de Casanare puede encontrar en el liberalismo una respuesta después de las frustraciones a que se vio abocada por los gobernantes de Cambio Radical, por los herederos manumisos de Óscar Wilches o de Martín Llanos, pero que de ninguna manera es por responsabilidad del Partido Liberal. El señor ministro de Vivienda ha sido claro. ¿Cómo respetamos al ministro Germán Vargas Lleras? ¿Cómo lo admiramos? ¿Cómo vemos en Germán Vargas Lleras el futuro de este país? Pero el ministro Germán Vargas Lleras debe entender que necesariamente tiene que depurar sus huestes, porque así como va, puede ocurrir que suceda lo que dice el adagio popular: dime y te diré quién eres. Mejor solo que mal acompañado. Pero lo invitamos a que siga con el Partido Liberal, porque sabe que el Partido Liberal y Simón Gaviria está al lado del ministro de Vivienda y al lado del futuro del ministro de Vivienda. Por consiguiente, y ya para terminar, señor presidente, el actual alcalde de Yopal es un hombre que heredó dificultades. Miles de millones de pesos estaban en fiducias colocadas por los anteriores alcaldes en patrimonios autónomos. Oí decir que se perdieron cifras millonarias, y de eso da cuenta la detención de los gerentes de Fiduagraria y de otras entidades. Millones de pesos en empresas explotadoras de esmeraldas, y entonces aquí vienen a decir que el problema del acueducto de Yopal o de El Yopal es un problema de un alcalde que apenas lleva un año en el gobierno. Esto no es, como lo dice el señor Camilo Abril, este es un problema de larga data, es una ejecución ineficiente, deshonesta de los anteriores alcaldes y que pertenecían a las cuerdas del señor Óscar Wilches, porque vamos a ir dejando a un lado a Cambio Radical, para que entiendan ustedes que lo que hay allá no es más que una abusiva utilización del nombre de Cambio Radical, porque en la verdad lo que encontramos es una serie de peleles de Óscar Wilches o de Martín Llanos, que influyeron en Camilo Abril, que influyeron en el gobierno de Casanare, desde los patios de la Picota, aprovechando a veces los permisos que les daban, y por qué no una que otra visita de los funcionarios que tenía Camilo Abril. Yo venía aquí con toda la decisión de escuchar y de enterarme del problema de Casanare, pero es que cuando se alude al Partido Liberal, cuando se irrespeta a su máximo dirigente, no podemos de ninguna manera quedarnos callados a pie juntillas, escuchando no solo inexactitudes, sino también irrespeto de parte de un parlamentario. No es porque traiga aquí un comité de aplausos, no es de ninguna manera porque confunda un debate incluyendo temas que no tienen nada que ver con el acueducto de Yopal. Todos sabemos que Casanare, especialmente cuando se ha manejado por gente de Óscar Wilches y de Camilo Abril, ha sido producto de desaciertos malintencionados. Pero, ¿qué tiene que ver este debate con los problemas del hospital? Que seguramente son responsabilidad de ellos también. Este es un tema que, por ejemplo, cuando se le incluyen temas de vivienda, se distrae la atención principal de lo que hoy están padeciendo la gente de Casanare.